¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. Hoy continuaremos con la nueva serie en la que estamos probando algo nuevo. Muchos de ustedes conocen el libro Jesús el Cristo, escrito por el elder James E. Talmage. Les presenté recientemente una idea que tuvo un amigo mío llamado Aníbal Orellana. Él creó un podcast con un estilo de un intercambio, de un diálogo sobre el capítulo 1 del libro Jesús el Cristo, la introducción. A ustedes les gustó y me solicitaron que siguiéramos con el podcast. Para seguir ayudando a mi amigo, comparto el capítulo 3 con ustedes en este video el día de hoy. Espero que les siga gustando y nos gustaría saber nuevamente qué piensan del resultado final. Si ustedes son nuevos al canal mío, les invito a todos que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Hermanos, de igual manera, les invito a suscribirse al canal de mi amigo Aníbal de la siguiente manera. Si ustedes van aquí a YouTube, pueden realizar una búsqueda para Podcast Entre Fe, así se llama su canal. Aquí ven su logotipo, Podcast Entre Fe. Hagan clic en el botón de suscribirse. Luego, hagan clic acá para seleccionar la campanita que dice todo, o en inglés que lo tengo aquí, all, todo. Y así van a poder enterarse cada vez que salga un nuevo video en su canal. Y les pido que hagan lo mismo en el mío. Hagan clic en la campanita y que seleccionen, por favor, la opción de la campanita. Ahora bien, mis queridos hermanos, escuchemos el podcast sobre el capítulo 3, que se llama La necesidad de un redentor. Ahí les va el podcast, que lo disfruten. Existe una de las ironías más grandes y quizá más dolorosas de la existencia humana. O sea, si se observa con detenimiento. Claro, toda nuestra civilización parece estar construida en torno a una sola batalla. Exacto, una lucha que es constante, interminable y casi desesperada contra la inevitabilidad de la muerte. Se construyen hospitales, se inventan medicinas, se crea arte monumental para dejar un legado. Sí, todo en un intento por evadir ese final definitivo. Pero a ver, ¿qué pasaría si la caída de la humanidad y la muerte misma no fueran un accidente trágico que, digamos, arruinó el universo? Wow, esa es la pregunta clave. ¿Qué pasaría si todo esto fuera un escenario minuciosamente previsto? Uno que ya contaba con una vía de escape, con un rescate perfectamente diseñado desde mucho antes de la fundación del mundo. Es un cambio de paradigma profundo, la verdad. Pasar de ver la historia humana y el sufrimiento terrenal como una serie de tragedias accidentales a, pues, contemplarlo todo como parte de un plan con un propósito eterno. Y sobre todo compasivo, ¿no? Totalmente. Modifica por completo cómo se entiende la existencia. Pues ese es exactamente el núcleo de nuestra inmersión profunda de hoy. La misión, en este análisis a fondo, es explorar el capítulo 3 del histórico libro Jesús el Cristo. Una joya, escrita por el elder James E. Talmage. Así es, y este capítulo lleva el título, que es muy revelador, por cierto, de la necesidad de un redentor. Y, bueno, cabe mencionar que este espacio es muy especial hoy, Sí, estamos muy emocionados por esto. que representa una colaboración entre el canal de la Arboleda Sagrada y Podcast Entre Fe. Hay una enorme gratitud hacia el hermano Coleman por poner a disposición un segmento en su canal, para que este análisis llegue a más personas. Así es, y la recepción de los 2 primeros capítulos fue sumamente alentadora, lo cual reafirma el compromiso de seguir adelante con el estudio de este texto tan rico. Sí, la respuesta ha sido increíble. Y bueno, antes de sumergirnos de lleno en la teología, es fundamental establecer el marco desde el cual operamos, para que quede súper claro. Claro, el contexto es vital. Exacto. Este material que estamos desglosando es publicado y respaldado oficialmente por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todo el enfoque doctrinal de Talmage fluye desde esa fuente. Y abordamos todo esto con una genuina nota de humildad. Es muy posible cometer algún error o que quizá no todas las expresiones sean perfectas en su forma. Somos humanos a fin de cuentas. Exactamente. Pero existe el compromiso de mejorar día a día para estar a la altura de lo que quienes escuchan merecen recibir. Entonces, entrando de lleno en el texto de Talmage, Venga.
Para entender por qué se necesita un rescate, la narrativa nos obliga a retroceder a un punto antes de que el reloj de la mortalidad comenzara a correr. Al contexto premortal. Correcto. Si retomamos lo que se analizó en los primeros capítulos, la cronología nos ubica en un estado donde todos los humanos ya existían como entidades espirituales. Ajá, antes de nacer aquí. Sí, la doctrina enseña que el ser humano no fue creado de la nada en el momento de nacer en la Tierra. Las inteligencias, los espíritus, tienen una existencia previa. O sea, ya éramos alguien. Exacto. Y Dios el Padre, siendo literalmente el Padre de estos espíritus, conocía y entendía a la perfección las capacidades, las debilidades y las naturalezas individuales de cada uno. No era una masa uniforme. Ok, a ver, vamos a desempacar esto porque tiene implicaciones enormes. Si el Padre Celestial conocía las capacidades exactas de cada espíritu, Ajá. significa que Él sabía quién iba a tener éxito y quién iba a fracasar en un entorno terrenal. Es una deducción lógica, ¿sí? Y aquí es donde Talmage introduce un concepto indispensable. A estos espíritus se les otorgó el albedrío, la libertad inherente e inalienable para escoger y actuar por sí mismos. Y es vital usar ese término preciso, albedrío. El plan divino exigía que el ser humano, al tomar un cuerpo físico, estuviera sujeto a las influencias tanto del bien como del mal. Sí, porque sin eso no hay aprendizaje. Totalmente. Sin esa fricción, sin opciones reales y sin consecuencias, pues el progreso eterno es imposible. El albedrío es el motor del crecimiento. Pero a ver, aquí surge un dilema filosófico inmenso que a la mente humana le cuesta procesar. Y quiero plantear el conflicto. A ver, adelante. Si Dios es verdaderamente omnisciente, si lo sabe todo desde el principio hasta el fin, Él ya sabía que la humanidad iba a caer. Claro. Sabía que habría pecado, sufrimiento y muerte. Entonces, si Él lo sabía y de todos modos echó a andar el plan, ¿no lo hace eso el autor del sufrimiento? ¿Cómo se separa el conocimiento previo de la responsabilidad directa? ¡Wow! Esa es una de las preguntas teológicas más antiguas del mundo. Y Talmage la aborda con una claridad notable. Él distingue categóricamente entre la precognición divina y la predestinación determinante. Ok, suena un poco técnico. Sí, pero el texto establece que la precognición de Dios de que la muerte y el pecado entrarían al mundo no significa que Él haya impuesto que tuviera que ser así por un decreto tiránico. Lo fascinante aquí es que el conocimiento no es causa. A ver si podemos ilustrar esto para que quede completamente claro. Pensemos en una analogía cotidiana. Me encantan tus analogías. A ver. Imaginemos a un padre amoroso que tiene muchísima experiencia de vida y está observando a su hijo adolescente que está aprendiendo a andar en una bicicleta de montaña por un terreno muy peligroso. Ay, ya me imagino el final. Exacto. Conociendo la falta de pericia del hijo y viendo la inclinación de la colina, el padre sabe con una certeza casi absoluta que el chico se va a caer y se va a raspar las rodillas. Lo ve venir a kilómetros. Pero el hecho de que ese padre prevea la caída, el hecho de que anticipe el dolor, no significa en absoluto que el padre haya empujado la bicicleta. Claro. El padre no causó la caída, simplemente la previó porque comprende las leyes de la física y, bueno, la capacidad de su hijo. Esa ilustración es perfecta. Captura la esencia de lo que Talmage argumenta. Dios, por su inmensa sabiduría, previó la caída, pero no obligó al hombre a pecar. Y eso lo cambia todo. Y lo más hermoso de esta doctrina es que, como un buen padre que prevé el accidente, él no se quedó de brazos cruzados. Previó la herida, pero también preparó el botiquín de primeros auxilios antes de que el chico subiera a la bicicleta. ¡Qué gran forma de verlo! Al prever la caída de la humanidad, preparó una solución a nivel cósmico, un redentor. Entonces, el escenario está listo. El plan requiere que esa libertad teórica, ese albedrío premortal, se ponga a prueba en la práctica. Sí, había que bajar a la tierra. Y para eso, la humanidad necesitaba cuerpos físicos. Avanzamos en la cronología hacia la creación y llegamos al jardín del Edén con Adán y Eva. Es aquí donde ocurre el evento que llamamos la caída. Y este es el momento perfecto para analizar el mecanismo de esa caída. Porque a lo largo de los siglos, varias tradiciones religiosas han generado muchas interpretaciones que, según el texto, son erróneas. Sí, hay muchísimos mitos alrededor de esto. Talmage explica que la caída del hombre consistió en participar de un alimento prohibido. Pero lo verdaderamente fascinante es cómo lo explica.
Él señala que este alimento contenía elementos que no convenían a la naturaleza inmortal que Adán y Eva poseían en ese momento. Espera un momento, porque esto va en contra de mucha cultura popular. Sí, bastante. La tradición ha enseñado por siglos que la caída fue un fallo moral gravísimo y muy a menudo se ha asociado, ya sea literal o simbólicamente, con un pecado sexual. ¿Cómo justifica Talmage quitarle esa pesada carga de malicia moral a este evento? Es que Talmage rompe tajantemente con esa tradición basándose en la doctrina restaurada. Él aclara, sin dejar lugar a dudas, que la caída no fue una ofensa contra las leyes de la castidad. Ok, eso es fundamental aclararlo. Totalmente. Adán y Eva no cometieron un pecado sexual. Eran seres puros, inocentes y nobles. Su transgresión fue una violación a un mandato específico de no consumir algo. O sea, un acto de desobediencia, pero no de impureza moral. Exacto. Al participar de ese fruto, introdujeron en sus cuerpos elementos que provocaron una degeneración celular y biológica. Se trató de una transición hacia un estado carnal. Es decir, fue un cambio físico real, una reacción química y biológica. Al consumir algo ajeno a un sistema inmortal, sus cuerpos se volvieron susceptibles a la ley de la entropía. Empezaron a envejecer. Claro, la sangre, que es el vehículo de la mortalidad, comenzó a fluir. Se volvieron susceptibles al cansancio, a las enfermedades y, en última instancia, a la muerte física. Exactamente. La caída los sujetó a las leyes de la mortalidad. Fue una transición necesaria para que el resto del plan procediera. Porque en su estado anterior no podían tener descendencia, ¿verdad? Sí, pero el costo de esa transición fue la entrada de la muerte al mundo. Y aquí es donde entra en escena el adversario, Satanás o Lucifer, quien había sido expulsado del cielo tras rebelarse en el concilio premortal por querer destruir el albedrío. Ah, claro, el gran opositor. Su participación en el Edén no fue fortuita, Fue un acto de pura venganza. ¿Y cuál era la lógica detrás de esa venganza? Satanás pensó, bueno, si el plan requiere que estos espíritus obtengan cuerpos físicos para progresar, voy a destruir esos cuerpos. Él sabía que la muerte era la consecuencia de consumir el fruto. Entonces su cálculo fue que si lograba traer la muerte al mundo, los cuerpos se corromperían en la tumba y los espíritus quedarían permanentemente separados de sus tabernáculos físicos. Si lograba que la muerte fuera el final irreversible, él habría frustrado a Dios y ganado la guerra. Y la brillantez maliciosa de ese plan radica en que sin una intervención externa, Satanás tenía razón. Espera, ¿cómo que tenía razón? Bueno, la muerte física, librada a sus propias leyes biológicas, es irreversible, y la separación de Dios a causa de la transgresión, la muerte espiritual, pues también parecía un callejón sin salida. Es una idea francamente aterradora. Imaginar que la muerte pudiera ser una trampa permanente, un estado del que nadie jamás pudiera escapar. Deja a la existencia entera sin ningún propósito. Totalmente. Y a propósito de no quedarse atrapados y de seguir descubriendo la profundidad de estos temas, este es un excelente momento para hacer una pausa muy rápida. ¿Sí? Un pequeño respiro. Queremos sugerir a quienes escuchan que apoyen este esfuerzo. Si este análisis está aportando valor, dar un me gusta y suscribirse activamente a los canales de La Arboleda Sagrada y Podcast Entre Fe es la mejor manera de asegurar que este estudio continúe. De verdad hace una gran diferencia. No hay mejor forma de desentrañar el panorama completo que acompañando cada capítulo. Definitivamente. Seguir el hilo conductor de este libro revela cosas asombrosas. Retomando ese escenario desolador te mencionabas. Sí, la humanidad atrapada en las garras de la muerte física y la separación espiritual. ¿Cómo se rompe esa trampa? La respuesta, según Talmage, radica en la necesidad ineludible de un rescate, una expiación. Pero antes de ver cómo opera ese rescate, necesitamos entender el concepto. Es un término teológico pesado, y vale la pena explicarlo de la forma más sencilla posible. ¿Qué significa exactamente expiación en este contexto? Bueno, en los términos más básicos, expiar significa reparar un daño, pagar una deuda o satisfacer una penalidad que el ofensor no puede cubrir por sí mismo. Ok, ¿con qué fin? Con el fin de reconciliar a dos partes que han sido separadas. En este caso, la deuda era la justicia divina que exigía la muerte tras la transgresión, y las partes separadas eran la humanidad mortal y un Dios inmortal y perfecto. Entonces alguien tenía que pagar esa deuda. Pero aquí entra mi duda. ¿Por qué no podía ser cualquier ser humano bueno?
En la historia ha habido mártires increíbles, personas dispuestas a dar su vida por los demás. Sí, héroes genuinos. ¿Por qué no podía un profeta ordinario levantar la mano y decir, yo pago la deuda de todos? Porque las leyes de la justicia cósmica son inquebrantables y exigían calificaciones absolutamente estrictas que ningún humano común poseía. Talmage detalla que el Redentor tenía que cumplir con 3 requisitos innegociables. A ver, ¿cuál es el primero? El primero es que tenía que ser el único ser sin pecado en la tierra. ¿Y por qué era esencial que no tuviera pecado? O sea, más allá de lo obvio. Porque, doctrinalmente, la muerte espiritual y la sujeción a Satanás son el salario del pecado. Si el Redentor hubiera cometido aunque fuera un solo pecado propio, él mismo habría estado sujeto a la justicia divina y bajo el poder de Satanás. Ah, ya entiendo. ¿Habría tenido su propia deuda que pagar? Exactamente. Al ser completamente libre de pecado, Satanás no tenía ningún poder de exigencia sobre él. La muerte no tenía un reclamo natural sobre un ser sin pecado. Eso tiene todo el sentido lógico. Un prisionero endeudado no puede pagar la fianza de otro prisionero. Se necesita a alguien libre. Bien, el segundo requisito, según el texto, es que debía ser el unigénito del Padre en la carne. Y aquí es donde la teología se vuelve fascinante. Hoy, este es quizá el aspecto más profundo de todo el capítulo. El ser el unigénito del Padre significa que Jesucristo heredó una naturaleza dual. De su madre, terrenal, María, una mujer mortal, Jesús heredó la capacidad biológica de sangrar, de sufrir dolor extremo y eventualmente de entregar el espíritu y morir. Él heredó la mortalidad en toda regla. Sí, pero al mismo tiempo, de su Padre Celestial, de un ser inmortal y glorificado, heredó poder sobre la vida y la muerte. O sea, tenía ambas naturalezas operando al mismo tiempo. Y el texto lo recalca, que nadie le quitaba la vida. Ningún ejército romano, ningún líder religioso tenía el poder de matarlo si él no lo permitía. Wow. Él entregó su vida voluntariamente porque tenía el poder para ponerla y el poder para volverla a tomar. Pensemos en una analogía que nos ayude a visualizar esta dualidad. Algo un poco más dinámico. Pensemos en un rescate en lo más profundo del océano. A ver, me interesa. Digamos en una fosa abisal. La caída de la humanidad provocó que toda la raza humana quedara atrapada en un submarino hundido en el fondo del océano de la muerte y el pecado. Ok. ¿Y la presión del agua es aplastante? Exacto. Nadie allá abajo puede abrir la escotilla ni nadar hacia la superficie, porque la presión los mataría. Si envías a un rescatista que es solo humano, se ahogará con ellos. Se requería un rescatista con una naturaleza dual, como un buzo de aguas ultraprofundas. Claro, alguien adaptado para ambas cosas. De su madre, obtuvo el peso necesario, ese traje de plomo que le permitía descender a nuestro nivel de sufrimiento, tocar el fondo del océano de la mortalidad y comprender nuestra presión. Pero de su padre, traía el oxígeno inagotable y una línea de vida indestructible. Un cable conectado a la superficie. Exactamente. Un cable de acero conectado a la superficie de la inmortalidad. Solo alguien capaz de soportar la presión del fondo, pero anclado con poder divino a la superficie, tenía la fuerza para enganchar el submarino y sacarnos a todos de la muerte. Es una metáfora brillante. Refleja fielmente la imposibilidad de la humanidad para salvarse a sí misma y el triunfo de esa doble naturaleza. Él es el único puente válido entre el fondo del océano y el aire de la superficie. Y finalmente, el tercer requisito. Sí, el tercer requisito era que este ser debía ser preordinado en los cielos. No fue un acto espontáneo de heroísmo aislado. Fue una misión comisionada bajo la autoridad directa de Dios, el Padre, desde antes de que el mundo fuera. Ok, cumplidos estos 3 requisitos, el rescate se efectúa a través de la expiación. ¿Y cuáles son los resultados prácticos de esto para la humanidad? Talmage explica que hay 2 grandes efectos. El primero es la redención universal de la caída. Esto significa la victoria absoluta y total sobre la muerte física a través de la resurrección. Y es imperativo entender que esto aplica para absolutamente toda la familia humana. Sin excepciones, sin importar si las personas fueron santas o tiranos. 0 excepciones. El texto nos recuerda las palabras del Nuevo Testamento, la promesa de que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea,
El regalo físico es para todos. Es decir, el proceso biológico de volver a unir el cuerpo físico con el espíritu de forma inmortal es un regalo incondicional. Esto deshace por completo el plan maestro de venganza de Lucifer. El texto menciona una explicación magistral del profeta nefita Jacob en el Libro de Mormón. Oh, esa enseñanza es poderosa. Jacob explica qué habría pasado sin esta expiación infinita. Señala que si la carne debía pudrirse en la tierra sin esperanza de levantarse, nuestros espíritus tendrían que haberse sometido al diablo. Habríamos llegado a ser como él. Totalmente. Pero gracias a la victoria del Redentor, el infierno y la tumba están obligados a entregar a sus cautivos. La sabiduría de Dios anula la trampa de Satanás. Ahora bien, esto cubre la muerte física, pero deja el tema de la muerte espiritual, la separación de Dios por causa de nuestros propios errores. Y aquí hay una distinción doctrinal clave. Ajá, a ver. La resurrección es un regalo universal e incondicional, pero la salvación de nuestros pecados individuales es condicional. Es decir, el rescate nos saca del fondo del océano físico. Pero si queremos subir limpios y reconciliados al barco del Padre, hay condiciones. Requiere esfuerzo. Requiere ejercer fe en ese Redentor. Requiere un arrepentimiento genuino y la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. El perdón individual no se impone, se acepta y se trabaja. Si observamos el panorama completo de este capítulo, Talmage nos enfrenta a la realidad de la limitación humana. Ninguna persona tiene la capacidad de elevarse por encima de las consecuencias del pecado o de romper las cadenas de la muerte apoyándose únicamente en su propia fuerza de voluntad. Es imposible. Las exigencias de la justicia son implacables, y el ser humano, por definición, está en bancarrota frente a ellas. Por eso se requiere un redentor que haya satisfecho esas demandas. Lo cual nos lleva a resumir el recorrido teológico de este análisis. Partimos de una existencia premortal donde el albedrío se estableció como la regla fundamental para el crecimiento. Luego, observamos cómo la caída introdujo la mortalidad y la muerte física. Creando una aparente victoria para Satanás. Sí. Sin embargo, descubrimos que Jesucristo, amparado en su naturaleza dual, inmortal por su padre y inmortal por su madre, descendió a las profundidades de la experiencia humana, cumplió la justicia y emergió victorioso. Garantizando la resurrección para todos y abriendo la puerta a la salvación individual. Es una síntesis muy precisa. Y me gustaría añadir una reflexión sobre cómo este principio antiguo dialoga directamente con nuestra época. Claro, traerlo al presente. Se vive hoy en día en una sociedad que idolatra la autosuficiencia. Se consumen interminables filosofías de life hacks, de optimización personal radical, donde el mensaje central es que uno puede salvarse a sí mismo si tan solo alcanza el éxito financiero o el bienestar biológico perfecto. O si domina la psicología humana. La cultura moderna susurra constantemente que no necesitamos a nadie más, que somos los arquitectos solitarios de nuestro universo. Es la ilusión del control total. Sí, 100%. Y sin embargo, la doctrina expuesta por Talmage actúa como un shock de realidad que resulta simultáneamente humillante y liberador. Existe un límite inquebrantable para el esfuerzo humano. ¿Es verdad? Por más dinero que se acumule, por más tecnología que se invente para prolongar la vida, no se puede hackear la muerte. Y por más libros de autoayuda que se lean, no se puede hackear el peso moral del pecado individual. ¡Wow! Hay una necesidad inherente de un redentor. Sí, una necesidad biológica y espiritual. Aceptar esto quita de nuestros hombros el peso imposible de tener que salvar el universo nosotros solos. ¡Qué perspectiva tan aliviadora! Reconocer nuestras limitaciones nos permite recibir el rescate que ya fue diseñado. Y con esa visión tan profunda, existe un entusiasmo inmenso por invitar a la audiencia a no perderse el próximo capítulo. Va a estar increíble. El análisis continuará explorando la fascinante existencia de Jesucristo y sus acciones milenios antes de nacer físicamente en Belén. Hay revelaciones que seguirán asombrando a cualquier buscador de la verdad. Las implicaciones de su identidad premortal cambiarán la forma en que entendemos todo el Antiguo Testamento. Será un estudio indispensable. Para cerrar, e imitando el método de enseñanza que el mismo Jesucristo utilizaba, haciendo preguntas que penetraban el alma y desafiaban a sus oyentes a reflexionar, dejamos este interrogante para que se debata en la caja de comentarios. ¡Excelente!
En un mundo moderno que exige autosuficiencia en absolutamente todo, vale la pena preguntarse qué cargas personales son imposibles de llevar en soledad y cómo cambia la forma de enfrentar el día a día al saber que un redentor compasivo ya había diseñado un rescate desde mucho antes de la fundación del mundo. Reflexionemos sobre el peso de ese amor preexistente. Hasta el próximo análisis a fondo. Bueno, hermanos, ese fue el podcast sobre el capítulo 3 del libro Jesús el Cristo. ¿Les gustó? Déjenme saber si les gustó y comenten por favor sobre qué es lo que aprendieron en este capítulo. Seguiremos con esta serie en un video futuro. Espero que aquí, como siempre en este canal, la Arboleda Sagrada, ustedes hayan hallado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre el Evangelio de Jesucristo. En este caso específico sobre el libro Jesús el Cristo, el capítulo 3, que se llama La necesidad de un redentor. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy bien. Ahora, por favor, hagan clic en una de estas imágenes para seguir viendo el tema que gusten. Cuídense mucho, hermanos. Nos vemos. Chao.